Cuando papá no estaba, todo se sentía distinto, más silencioso, como si las reglas habituales dejaran de aplicarse. Nunca imaginé que en una de esas ocasiones lo que mi madre haría después pondría en duda todo lo que creía saber sobre ella. La ausencia de papá no era algo fuera de lo común. Con frecuencia debía ausentarse por trabajo. Sin embargo, aquella noche los acontecimientos se sintieron diferentes a los de siempre. Mamá decidió que tendríamos una velada especial. Preparó la mesa con la vajilla fina, aquella que solo sacábamos en días festivos o cuando venían los clientes de papá. Incluso encendió velas, proyectando un resplandor cálido y titilante sobre la habitación. Todo parecía excesivo, un toque de elegancia que no encajaba con nuestras noches tranquilas. Hagamos que esta noche sea memorable, dijo con una leve sonrisa. Sus palabras parecían tener un significado oculto, pero lo ignoré, asumiendo que solo intentaba hacer la noche más entretenida. Mientras cenábamos, el silencio se sentía más pesado de lo habitual. Mamá me miraba con una intensidad que parecía fuera de lugar. Me sirvió un vaso de agua con gas y brindó conmigo, como si estuviéramos celebrando algo. No podía deshacerme de la sensación de que ocultaba algo, un secreto que estaba esperando ser revelado. La luz de las velas danzaba en sus ojos y sentí una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Hablé con tu padre, dijo de pronto, tomando un sorbo de su bebida. No volverá hasta la próxima semana. No era raro, pero la manera en que lo dijo hizo que sonara diferente, casi como si sintiera alivio, como si, en el fondo, estuviera feliz de que la casa quedara solo para nosotros dos. Solté una risa, intentando aliviar la tensión. Supongo que seremos solo tú y yo por un tiempo, dije, levantando mi vaso. Sin embargo, por dentro, no dejaba de preguntarme qué pasaba por su mente, a qué se debía la cena elegante, las velas, toda la atmósfera inusual. Después de cenar, sugirió que viéramos una película, pero no cualquier película, sino una que normalmente no elegiríamos. Con una sonrisa traviesa, puso una película extranjera con subtítulos y música dramática. Pensé que sería aburrida, pero resultó ser extrañamente fascinante. Nos sentamos juntos en el sofá, la luz de la pantalla proyectando sombras en la habitación. De vez en cuando la observaba de reojo, intentando leer su expresión, pero parecía completamente absorta en la película. Al final me miró con una sonrisa curiosa. ¿Te gustó?, preguntó en tono suave, casi un susurro. Asentí, sintiendo una conexión extraña, como si hubiéramos compartido un secreto, solo nuestro. Bien, respondió ampliando su sonrisa. Quería que esta noche fuera diferente. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que no lograba entender. Quise preguntarle qué quería decir, qué estaba pasando por su mente, pero una parte de mí tuvo miedo de romper la atmósfera que nos envolvía. Esa noche no pude dormir, me quedé acostado, con la mente reviviendo los momentos de la cena y la película una y otra vez. Había algo en la manera en que me miró, algo oculto bajo la superficie que no lograba identificar. Me repetí que solo eran imaginaciones mías, pero en el fondo sabía que no era cierto. Algo había cambiado entre nosotros, algo no dicho, pero poderoso. A la mañana siguiente todo parecía volver a la normalidad. Mamá estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Intenté sacudirme la sensación de inquietud, diciéndome que había sido todo producto de mi mente. Pero mientras me sentaba a la mesa, noté cómo me observaba con una expresión extraña, como si recordara algo, como si guardara un secreto solo para ella. Pasaron los días y aquella sensación solo se hizo más fuerte. De vez en cuando la sorprendía mirándome con esa misma intensidad, con una emoción que no lograba comprender. Era como si esperara que me diera cuenta, que viera más allá de lo evidente y descifrara lo que se ocultaba debajo. Intenté ignorarlo, fingir que todo era normal, pero la tensión en el aire era innegable. Una tarde me pidió que la ayudara en el ático. Era un lugar polvoriento, olvidado, lleno de cajas con recuerdos viejos y objetos que rara vez usábamos. Mientras revisábamos las cajas, comenzó a contarme historias sobre su infancia, cosas que nunca antes me había contado. Su voz era suave, nostálgica, mientras hablaba de sus padres, de sus sueños y de los arrepentimientos que cargaba. Me sentí atrapado por sus relatos, como si estuviera descubriendo un lado de ella que nunca había visto. Pero en medio de una historia, se detuvo de repente y me miró con esa misma intensidad
que me perseguía desde aquella noche. Hay cosas que mantenemos ocultas, dijo en un tono bajo, casi para sí misma, cosas de las que no hablamos ni siquiera con las personas más cercanas a nosotros. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Quise preguntarle qué quería decir, qué era eso que estaba insinuando, pero no fui capaz. El silencio entre nosotros se prolongó, pesado y cargado de todo lo que no se dijo. Esa noche, acostado en la cama, sus palabras resonaban en mi mente. No podía dejar de pensar que estaba tratando de decirme algo importante, pero no sabía cómo interpretarlo. Era como un rompecabezas, un misterio esperando ser resuelto, y me sentía atrapado en él, incapaz de resistirme a su atracción. Los días pasaron, cada uno impregnado de una extraña tensión. Mamá seguía mirándome de la misma manera, con esos ojos llenos de secretos, y yo no podía evitar querer descubrir qué había detrás de esa mirada. Era como un juego, una danza de palabras no dichas y significados ocultos, y yo estaba completamente fascinado, incapaz de apartarme. Entonces, una tarde, mientras el sol se ponía y la casa se bañaba con un resplandor dorado, ella se volvió hacia mí con una sonrisa. «Hagamos algo diferente esta noche», dijo en un tono suave y envolvente. Había algo en su voz, algo que me provocó un escalofrío, una mezcla de emoción y un atisbo de temor. Asentí, incapaz de resistirme, atrapado en el misterio que la rodeaba. Pero esto solo era el comienzo. Había más por venir, secretos esperando ser descubiertos, una historia que apenas comenzaba a desarrollarse. Los días transcurrieron, cada uno impregnado de esa misma extraña sensación de anticipación. Mi mente oscilaba entre el deseo de saber más y la cautela ante la dirección que parecían tomar las cosas. Mamá continuaba comportándose con normalidad, pero en su mirada había un brillo cómplice, como si compartiéramos un secreto. Era una sensación que oscilaba entre lo emocionante y lo inquietante, como un hilo invisible que nos mantenía unidos en un entendimiento silencioso que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Una noche, después de una cena tranquila, sugirió que jugáramos un juego de mesa. Era uno de esos juegos que no habíamos tocado en años, y al sacar la caja y quitarle el polvo no pude evitar sentir una pesada nostalgia en el aire. Nos sentamos en el suelo de la sala, con la luz tenue de una lámpara proyectando sombras alargadas en las paredes. A medida que jugábamos, su risa llenó la habitación, suave y familiar, y me sorprendí a mí mismo sonriendo, sintiéndome extrañamente cómodo. A mitad del juego, se detuvo y dejó sus dedos reposar sobre una de las piezas. ¿Alguna vez sientes que la vida avanza demasiado rápido?, preguntó con un tono reflexivo, casi melancólico. Me encogí de hombros, sin estar seguro de cómo responder. A veces, supongo que las cosas cambian, nos guste o no. Asintió lentamente, su mirada perdida en la distancia. Es extraño, ¿no?, cómo algo puede sentirse tan cercano y al mismo tiempo tan lejano. El aire entre nosotros se tornó denso, cargado de un significado que no lograba comprender del todo. Sentía que estaba al borde de algo vasto y desconocido, un territorio tanto fascinante como peligroso. Una parte de mí quería retroceder, pero su mirada me mantenía anclado al momento, arrastrándome más hacia esa conexión no dicha que se formaba entre nosotros. Una semana después, papá llamó para decir que tardaría un poco más en regresar. Vi un destello en los ojos de mamá cuando escuchó la noticia. Alivio, emoción. No estaba seguro, pero me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa noche sugirió que saliéramos a caminar por el vecindario, algo que no hacíamos desde que yo era niño. El aire nocturno era fresco y avanzamos en silencio, escuchando los sonidos tranquilos de la noche. Las casas a nuestro alrededor estaban oscuras, con las ventanas cerradas, haciendo que las calles se sintieran desiertas. En un momento se detuvo y miró hacia el cielo. Me detuve junto a ella. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, parecía perdido en sus pensamientos. «Es bonito, ¿verdad?», susurró. «Solo nosotros dos». Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla extraña de emociones agitándose dentro de mí. Había algo casi irreal en ese instante, como si estuviéramos entrando en un espacio que no pertenecía del todo al mundo real. Permanecimos allí por lo que pareció una eternidad, sin hablar, mientras la tensión entre nosotros crecía, como un hilo tensado a punto de romperse. Finalmente, ella rompió el silencio. «Siento que casi nunca hablamos así», dijo en voz baja, sin apartar la vista del cielo.
Me refiero a hablar de verdad. Quise preguntarle qué quería decir, profundizar en lo que se escondía detrás de sus palabras, pero vacilé. El aire estaba cargado, espeso con algo que no sabía nombrar, y me sentí siendo arrastrado poco a poco hacia una conexión tan inevitable como aterradora. Con el paso de los días, la intensidad solo aumentó. Se manifestaba en los pequeños momentos, la forma en que me miraba desde el otro lado de la habitación, el roce sutil de su mano contra la mía al cruzarnos en la cocina. Me repetía que era mi imaginación, que no significaba nada, pero no podía negar la tensión que crecía entre nosotros, volviéndose más fuerte con cada día que pasaba. Una noche estaba trabajando en un proyecto en el estudio cuando escuché un leve golpe en la puerta. Su voz, suave y vacilante, me preguntó: ¿puedo entrar? Asentí, sintiendo mi pulso acelerarse cuando cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con una expresión que no lograba descifrar. Solo quería hablar, dijo casi en un susurro. Había algo vulnerable en su tono, algo que hizo que mi pecho se oprimiera con una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Dejé a un lado mi trabajo y le presté toda mi atención. ¿Qué tienes en mente? Dudó por un momento, bajando la mirada al suelo. Pude ver el destello de incertidumbre en sus ojos antes de que finalmente hablara. A veces siento que ya no sé quién soy, confesó en voz baja, como si hubiera perdido una parte de mí en el camino y no sé cómo recuperarla. Sus palabras me golpearon con fuerza. Quise extender la mano, consolarla, decirle que no estaba sola, pero no sabía cómo. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran a nuestro alrededor, y el peso de sus palabras llenaba el espacio entre nosotros con una intensidad abrumadora. Creo que todos nos sentimos así a veces, respondí en un murmullo, como si estuviéramos buscando algo, aunque no sepamos qué es. Levantó la mirada entonces, sus ojos reflejando una emoción cruda, sin filtros, que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Gracias, susurró con la voz cargada de sentimiento, por entenderlo. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, dejando que el peso de nuestra comprensión compartida nos envolviera como una manta. Supe que ese momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. Era una conexión más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido antes. A la mañana siguiente, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Pensé en la forma en que me miró, en la sensación de cercanía que se había formado entre nosotros. Era como un hilo tejido a través del tiempo, un vínculo que nos unía de una manera tan hermosa como aterradora. A medida que los días avanzaban, nuestra conexión se hacía más fuerte, más intensa. Cada mirada, cada roce parecía estar cargado de un significado más profundo, como si habláramos un lenguaje que solo nosotros dos podíamos entender. Y con cada día que pasaba, me sentía atraído hacia ella, incapaz de resistirme a la fuerza de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Una tarde, mientras el sol se ponía, me pidió que la acompañara al porche. Nos sentamos en silencio, observando cómo el cielo se teñía de tonos rosados y dorados, mientras el aire estaba impregnado con la fragancia del verano. Se inclinó ligeramente hacia mí, su brazo rozando el mío, y sentí una extraña combinación de emoción y un leve temor. Me alegra que tengamos este tiempo juntos, susurró suavemente. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué decir ni cómo expresar la confusión de emociones que se agitaban dentro de mí. Solo sabía que estaba atrapado en algo intenso, algo que escapaba a las palabras y que no podía alejarme. Sin previo aviso, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Su toque era delicado, inseguro, pero aún así envió un escalofrío por mi cuerpo, dejándome sin aliento. Permanecimos así, con las manos unidas, sin necesidad de hablar, sintiendo una conexión que trascendía las palabras, un vínculo tan inquebrantable como innegable. Pero aquello era solo el comienzo. Algo más estaba ocurriendo, algo que no comprendía del todo y que nos acercaba cada vez más con cada momento compartido. Mientras me quedaba allí, sujetando su mano, supe que estábamos cruzando un límite desconocido, entrando en un territorio tan fascinante como inquietante. Los días que siguieron aquella tarde en el porche adquirieron un aire casi onírico. Pasaba por la rutina diaria, pero todo parecía impregnado de un significado oculto, como un pulso silencioso que latía en el fondo. La tensión entre nosotros era evidente, pero permanecía sin ser mencionada,
flotando en el ambiente como la última nota de una melodía que aún resonaba. No pasó mucho tiempo antes de que mamá sugiriera que iniciáramos un nuevo proyecto juntos, algo en lo que pudiéramos invertir nuestro tiempo de manera productiva, según dijo. Lo mencionó con naturalidad durante el desayuno, con un tono ligero, pero en su mirada estaba esa intensidad que ya me resultaba familiar. Podríamos trabajar en el jardín, sugirió, señalando el patio trasero, donde las plantas habían crecido descontroladamente. La idea parecía inocente, pero algo me decía que había más en juego que simplemente deshacerse de la maleza. A la mañana siguiente nos encontramos de pie, uno junto al otro, con las mangas arremangadas, observando el desorden de raíces enredadas y malas hierbas. Era un día sorprendentemente caluroso y el sol ya estaba alto, proyectando sombras definidas sobre el patio. A medida que trabajábamos arrancando maleza y removiendo la tierra, nos fuimos sincronizando en un ritmo natural. Mientras me mostraba algunas plantas, compartió historias de su infancia, de cómo su madre le había enseñado a cultivar. Había una ternura en su voz, una vulnerabilidad que me hizo querer escuchar cada palabra. El sol seguía ascendiendo en el cielo, el calor aumentando con cada minuto. Eventualmente mamá sugirió que tomáramos un descanso. Se limpió el sudor de la frente y me miró con una sonrisa divertida. Creo que nos hemos metido en más trabajo del que imaginábamos, dijo con una risa ligera, mirando el jardín a medio despejar. Entramos a la casa para lavarnos las manos, pero la sensación de que el día aún no había terminado persistía. Más tarde, mientras organizaba algunas herramientas, la escuché llamarme desde la cocina, su voz cargada de entusiasmo. Había encontrado una vieja receta de limonada que solía hacer cuando era joven y estaba decidida a prepararla juntos, tal como lo hacía con su madre a mi edad. La cocina se convirtió en nuestro refugio. Mientras exprimíamos limones, mezclábamos azúcar y hablábamos de todo y de nada. Cuando terminamos, llevamos nuestros vasos a la sala y nos acomodamos, el espacio bañado en la cálida luz dorada de la tarde. Mamá se reclinó en el sofá, cerrando los ojos con una leve sonrisa en los labios. Hace mucho que no me sentía tan relajada, murmuró, casi para sí misma. Asentí, sintiendo una extraña sensación de paz, pero al mismo tiempo percibiendo cómo la tensión entre nosotros seguía creciendo. Una corriente silenciosa que ninguno de los dos mencionaba. El silencio era cómodo, pero al mismo tiempo parecía estar repleto de palabras sin pronunciar, esperando ser liberadas. La quietud se volvió casi insoportable y me descubrí conteniendo el aliento, preguntándome qué pasaría si alguien la rompía. Fue ella quien lo hizo primero. Abrió los ojos y me miró con una expresión suave y pensativa. A veces pienso en cómo habría sido todo si la vida me hubiera llevado por otro camino, dijo, dejando la frase inconclusa. No necesitó terminar. Sabía exactamente a qué se refería. Y por primera vez sentí el peso de sus palabras no dichas, de los deseos ocultos y las oportunidades que nunca se tomaron. Quise responderle, decirle que entendía, que yo también me preguntaba sobre los caminos que no recorrimos, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En su lugar simplemente asentí, esperando que viera la comprensión reflejada en mi mirada. El resto de la tarde transcurrió en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, sus palabras se repetían en mi mente, junto con la forma en que me había mirado y lo que no había dicho. Era como si estuviéramos al borde de un precipicio y ninguno supiera cómo dar el siguiente paso. Al día siguiente, volvimos al jardín, retomando nuestro trabajo en silencio, pero esta vez la quietud entre nosotros era diferente, más relajada, como si hubiéramos alcanzado un nuevo nivel de entendimiento. Mamá parecía más tranquila y yo me descubrí observándola, preguntándome en qué estaría pensando. Habíamos llegado a un punto en el que las palabras ya no eran necesarias. Era un acuerdo tácito, algo que ninguno de los dos se atrevía a cuestionar. Esa tarde, cuando terminamos, sugirió que plantáramos algo nuevo, algo que creciera con el tiempo, como un símbolo de nuestro esfuerzo compartido. Elegimos un rosal, cavamos un hoyo en el centro del jardín y lo colocamos con cuidado. Mientras lo hacíamos, nuestras manos se rozaron, apenas un instante, pero lo suficiente para enviarme un escalofrío. Un recordatorio de ese hilo invisible que nos unía. Los días siguientes adquirieron un ritmo constante. Pasábamos las mañanas en el jardín, las tardes en la cocina o simplemente conversando en la sala.
Cada día parecía una continuación del anterior, un lazo que se profundizaba de manera sutil pero constante, como un río que va moldeando su cauce con el tiempo. Y sin embargo, siempre estaba presente esa sensación latente, esa tensión que nos mantenía al filo de algo desconocido. Una noche, cuando el sol comenzó a ocultarse y el cielo se pintó de tonos rosados y violetas, mamá sugirió que saliéramos a caminar. El vecindario estaba en calma, las calles desiertas, y avanzamos en silencio, el aire fresco de la noche acariciándonos la piel. En un momento nos detuvimos en un pequeño parque y nos sentamos en una banca bajo los árboles. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció en la penumbra. Me alegra haber pasado este tiempo contigo, dijo en un susurro, apenas audible. Sí, murmuré sin saber qué más decir, porque aunque no lo dijéramos en voz alta, ambos sabíamos que algo estaba cambiando y que no había vuelta atrás. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. No confiaba en mi propia voz, temiendo que cualquier palabra equivocada pudiera romper el frágil equilibrio que habíamos encontrado. Pero entonces ella tomó mi mano con suavidad, entrelazando sus dedos con los míos. Sentí como un calor reconfortante se expandía en mi interior, una sensación de pertenencia que era tan tranquilizadora como inquietante. Mientras permanecíamos así, con nuestras manos unidas, comprendí que algo había cambiado de manera irreversible entre nosotros. Ya no había forma de regresar a lo que éramos antes, de retomar los papeles familiares que una vez interpretamos. Habíamos cruzado una frontera invisible, adentrándonos en un territorio que era tanto emocionante como prohibido, y no había vuelta atrás. Nuestros cuerpos parecían inclinarse el uno hacia el otro, como si una fuerza invisible nos atrajera, como si la conexión que se había formado entre nosotros fuera algo que no podíamos controlar. De regreso en la casa, nos quedamos en el umbral sin querer que el momento terminara. Su mirada se encontró con la mía, una pregunta reflejada en sus ojos a la que no sabía cómo responder. Pero en ese instante entendí que habíamos entrado en un terreno desconocido, un espacio donde las palabras ya no bastaban. Nuestros corazones latían al unísono, nuestras respiraciones entrelazadas como los hilos de un tapiz delicado. Nos perdimos en la profundidad de nuestras miradas, con las emociones al descubierto, sin máscaras, sin barreras. Era un lugar cargado de sentimientos no dichos, una conexión que iba más allá de todo lo que había conocido. En la quietud de la noche, acostado en mi cama, sentí el peso de nuestras experiencias compartidas, envolviéndome como una manta cálida. Sabía que nada volvería a ser igual, que estábamos unidos por algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Y mientras el sueño me vencía, una sensación de paz me inundó. Fuera lo que nos esperaba, lo enfrentaríamos juntos. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, una pequeña voz me susurraba que aquello solo era el principio, que aún había más esperándonos, escondido en las profundidades de nuestra conexión. Sabía que el camino por delante sería tan impredecible como inevitable. Los días pasaron con un ritmo extraño, casi irreal. Nos sumergimos en un mundo propio, un espacio apartado del resto de la realidad. Era como si fuéramos personajes de una historia que solo nosotros podíamos entender, unidos por un lazo que había crecido con el tiempo. Cada día era diferente al anterior, pero todos estaban teñidos por la misma intensidad silenciosa que había surgido entre nosotros. Una mañana, mientras servía café en la cocina, mamá entró con un libro en la mano. Lo había encontrado en una de las viejas cajas del ático. Era un diario de cuero desgastado, lleno de bocetos y notas que había escrito en su juventud. Me lo tendió con una sonrisa, sus ojos brillando con una invitación silenciosa a compartir esos recuerdos con ella. Solía pensar que sería artista, dijo con una risa suave, deslizando los dedos sobre la portada gastada. La vida nos lleva por caminos inesperados, ¿no crees? Pasé las páginas con cuidado, fascinado por los dibujos de paisajes, flores y retratos que llenaban el diario. Sentí que estaba asomándome a una parte de su vida que había mantenido oculta, y me sentí agradecido de que confiara en mí para compartirlo. Observé cada trazo, cada sombra, como si estuviera descubriendo pedazos de ella que siempre habían estado ahí, justo debajo de la superficie. Tras unos minutos, ella despejó su garganta, rompiendo el silencio. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera seguido mis sueños, admitió en voz baja. Si me hubiera atrevido a tomar un camino distinto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso invisible,
Podía sentir todo lo que no estaba diciendo. Quise decirle que entendía que yo también había imaginado caminos alternativos, destinos no explorados, pero en lugar de hablar, dejé que el silencio hablara por nosotros, un reconocimiento compartido de las decisiones y sacrificios que nos habían llevado hasta aquí. Conforme los días avanzaban, la sensación de estar adentrándome en su mundo se hacía más fuerte. Estaba en los momentos de tranquilidad que compartíamos, en las miradas que no necesitaban explicación, en el lazo silencioso que se había tejido entre nosotros. Caímos en un ritmo natural, donde las palabras comenzaron a sentirse innecesarias. Una tarde, mientras organizábamos el jardín, se detuvo un momento, sacudiendo una hoja que había caído sobre su camisa. «Quiero ir a algún lugar», dijo de repente, con un destello de emoción en sus ojos. Un viaje de un día, solo nosotros dos. La idea de escapar, aunque fuera por unas horas, se sintió como una bocanada de aire fresco. Preparamos un almuerzo sencillo y emprendimos el camino, conduciendo sin un destino fijo. Las calles de la ciudad quedaron atrás, dando paso a campos abiertos y colinas ondulantes. No importaba dónde íbamos, solo que estábamos juntos, disfrutando de la sensación de libertad, lejos de la rutina que había definido nuestras vidas. Finalmente encontramos un lugar tranquilo junto a un lago, donde el agua brillaba bajo el sol del mediodía. Extendimos una manta sobre la hierba y compartimos bocadillos, observando cómo las suaves olas rompían contra la orilla. En ese instante, se sintió como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo, atrapados en nuestro propio universo, donde nada más importaba. Mamá me miró con una expresión pensativa. «Gracias», susurró con calidez, «por todo, por estar aquí, por entenderme, por ser tú». Un torrente de emoción me recorrió. La gratitud que sentía era más profunda de lo que podía expresar con palabras. «Me alegra estar aquí», respondí, esperando que mi voz reflejara lo que mi corazón sentía. Pasamos el resto de la tarde junto al lago, hablando de recuerdos, compartiendo risas y disfrutando de la paz del momento. Era un instante que deseaba poder conservar para siempre, un recuerdo que sabía que llevaría conmigo mucho después de que aquel día terminara. Mientras conducíamos de regreso a casa, el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Entre nosotros reinaba un silencio tranquilo, una sensación de plenitud que hacía que el mundo pareciera completo. Pero en lo más profundo de mi mente sabía que esto no era un final. Era solo otra página de una historia que aún no había terminado de escribirse. Sentí esa paz con la certeza de que todo cambiaría. El tiempo seguiría su curso, la vida retomaría su ritmo habitual y este capítulo que habíamos compartido se convertiría en un recuerdo. Las semanas siguientes transcurrieron en calma, envueltas en la rutina diaria, en la suavidad de los días que iban y venían con naturalidad. Regresamos a nuestras costumbres, pero algo en nuestra relación había cambiado. Había una nueva profundidad, un entendimiento silencioso que nos unía de una manera que las palabras no podían describir. Encontré consuelo en la sencillez de nuestros momentos juntos, en los pequeños instantes que me recordaban todo lo que habíamos compartido. Una noche, mientras lavábamos los platos después de la cena, ella se volvió hacia mí con una leve sonrisa en los labios. «Sabes», comenzó con un tono reflexivo, «creo que este tiempo juntos ha sido una de las cosas más significativas de mi vida». Sus palabras estaban cargadas de una emoción que me tomó por sorpresa. Sentí como un cálido sentimiento de gratitud se expandía dentro de mí, agradecido por cada instante que habíamos compartido. «Yo siento lo mismo», respondí en voz baja. «Es algo que nunca olvidaré». Nos quedamos ahí, lado a lado en la cocina, sumidos en un silencio apacible. Fue un instante de comprensión mutua, un recordatorio del lazo que habíamos construido, de la conexión que se había fortalecido con cada día que pasaba. Y en ese momento supe que, sin importar a dónde nos llevara la vida, siempre llevaríamos este tiempo en nuestros corazones.